¿Qué es un ataque cardíaco silencioso o silente? Pues se refiere a un infarto agudo de miocardio, es decir, a un infarto en el músculo cardíaco por falta de llegada de sangre, pero que va sin los síntomas típicos. Esto significa que puede ser o que no vaya con síntomas, es decir, que sea totalmente asintomático, o que vaya con algunos síntomas pero que sean leves y la persona no le da importancia, o que vaya con algunos síntomas pero que son atípicos, es decir, muy diferentes a los habituales y la persona interpreta que son debidos a otro motivo. ¿Cuál es el problema? Que este infarto silencioso no avisa, pone en riesgo tu vida sin saberlo y causa un daño permanente en tu corazón. El riesgo que tiene es el mismo que un infarto agudo de miocardio normal, el mismo que un ataque cardíaco normal. Es decir, que tienes más riesgo de sufrir otro infarto agudo de miocardio, tienes riesgo de con el tiempo sufrir una insuficiencia cardíaca, tienes riesgo de arritmias graves, tienes riesgo de una muerte súbita y también tienes riesgo de otros problemas vasculares como por ejemplo de un ictus. Por eso en este vídeo voy a explicar varias historias de pacientes que sufrieron un ataque cardíaco silencioso, cambiando los datos por motivos de privacidad, para así ilustrar los síntomas y signos que se pueden presentar en estos ataques silenciosos, cómo se pueden sospechar este tipo de ataques silenciosos y qué se hizo para diagnosticarlo, y también cómo podemos prevenir esta situación porque es muy importante para evitar las consecuencias negativas que hemos explicado. El primer caso es de un ejecutivo que está muy ocupado, le llamaremos Juan, que tiene 52 años y que trabaja en una gran empresa tecnológica. Va muy acelerado, trabaja 10-12 horas diarias y para muy poco tiempo para comer y no se preocupa mucho de su salud. Tiene antecedentes familiares de primer grado de un infarto en su padre, pero él nunca ha tenido ningún síntoma atípico y se sentía bien. Lo que ocurre es que hace unos meses empezó con una sensación ocasional de bastante fatiga, que no era normal en él, y también a veces con indigestión, sensaciones molestas en el estómago. No le dio mucha importancia y pensó que esto era el estrés asociado a que comía rápido y en poco tiempo. Van pasando los meses hasta que en un momento empieza a tener unos dolores en la mandíbula ocasionalmente y al final acude al médico porque su esposa le insiste. Cuando va al médico explica la sintomatología y entre las pruebas que les pide su médico de familia está un electrocardiograma y ve que hay algunos cambios pequeños pero que indican que allí ha habido un sufrimiento cardíaco. Le hacen pruebas adicionales y se confirma que había tenido un infarto. El segundo caso es de una maestra jubilada que se llama Ana, que tiene 67 años, toda su vida se ha dedicado a la educación, ha estado saludable y activa, pero lleva algún tiempo que ha notado que sin ninguna explicación tenía dificultades al subir escaleras porque se ahogaba un poquito más. Y esto ha ido progresando. Y claro, no le parecía normal. Y además, recientemente ha empezado con unos dolores en el brazo izquierdo, a veces en el codo, en el hombro, en la parte del antebrazo, que no le encuentra mucha explicación. Al principio pensaba que era por algún gesto, algún mal movimiento, pero al final la preocupación hace que vaya al médico para consultar por esta dificultad que va teniendo al respirar y también por estos dolores intermitentes que tiene en el brazo izquierdo. Le hacen pruebas, en el electrocardiograma también se encuentran cambios, al final le hacen una resonancia magnética cardíaca y se ve que hay cicatrices en el músculo cardíaco por un infarto antiguo que ha sido silencioso. El tercer caso es un deportista, se llama Carlos, tiene 45 años y siempre ha practicado mucho deporte, ahora trabaja de administrativo, pero como siempre sigue practicando muchas actividades deportivas. El único problema que ha tenido en la analítica que le hicieron hace mucho tiempo era que tenía el colesterol elevado, pero por lo demás todo era normal. El problema es que en los últimos meses ha tenido algunos dolores en el pecho, pero eran leves y que él atribuía a alguna de estas actividades deportivas que realizaba y no le ha dado mucha importancia, y también a veces tenía algún mareo, pero lo atribuía a deshidratación o a exceso de ejercicio o de sudoración, pero que eran mareos leves. Lo que pasa es que en las últimas semanas ha tenido un par de mareos intensos, esto le ha preocupado y ha ido al médico. Le hacen pruebas, no está muy claro el diagnóstico y al hacer una prueba de esfuerzo se descubre que tiene una angina de pecho por esfuerzo, al hacer un esfuerzo vigoroso, y al hacer pruebas complementarias adicionales se descubre que tiene una cicatriz en el músculo cardíaco por un infarto antiguo que ha sido
silente. ¿Cuáles son los síntomas o signos que pueden hacer sospechar que tienes un ataque cardíaco silencioso? Es decir, que no va con apenas síntomas. Los típicos ya sabemos que son el dolor opresivo, fuerte, en el pecho, precordial se llama, que se irradia, es decir, que va hacia el brazo izquierdo, que puede ir hacia el estómago, hacia el hombro, hacia la garganta y la mandíbula, puede ir hacia la espalda y que, si es un infarto, va asociado a sudoración, a palidez, a náuseas, incluso algún vómito y suele durar bastantes minutos. En el caso de que sea silencioso, pero que presente algunos síntomas leves, estos pueden ser o un dolor en el pecho, pero que sea un dolor leve, que sea suave, o puede ser un dolor en el estómago, o puede ser en la espalda, o incluso puede ser en alguno de los brazos. Puede ser el brazo izquierdo, pero también podría ser el derecho. También puede ser un dolor leve de garganta o un dolor leve de mandíbula. Es decir, que son dolores que la persona atribuye a otros motivos porque no tienen la suficiente intensidad y piensa que son por algún mal gesto o porque están incubando algo, alguna enfermedad, alguna infección por un virus. Después también la simple fatiga o debilidad que no está justificada también podría ser un síntoma de un ataque cardíaco silencioso. La falta de aire, una falta de aire leve, a veces relacionada con los esfuerzos, que ha sido repentina, que no te pasaba antes, pero tampoco es muy intensa. También sensación de náuseas, incluso con algún vómito, o presentar una acidez que no es habitual, que no te había pasado nunca, pero esta acidez podría ser un síntoma de esto. También sensaciones de mareos o de aturdimiento, que no son habituales. Y también una sensación simplemente de malestar general. Todo esto podría hacerlo sospechar siempre y cuando haya factores de riesgos de un problema cardiovascular, aunque no siempre. Pero ¿cuáles son estos factores de riesgo? Los factores de riesgo que nos deben poner en alerta si se presentan algunos de los síntomas que hemos comentado son la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el fumar, el haber tenido un ataque cardíaco previo, que puede ser un infarto agudo de miocardio, una angina de pecho o otro problema vascular, como por ejemplo un infarto cerebral, un ictus. También la diabetes y después la obesidad, el sedentarismo, es decir, el no realizar ningún tipo de actividad física, o la edad. Conforme aumente la edad, aumenta el riesgo, sobre todo en hombres a partir de los 45 años y en mujeres a partir de los 55 y sobre todo tanto en hombres como en mujeres a partir de los 65 años, en donde el riesgo se iguala bastante. Y también tener antecedentes familiares de primer grado, que pueden ser padre, madre, hermanos, hermanas, que hayan tenido un problema de infarto agudo de miocardio o de una muerte súbita o algún problema de estos graves cardiovasculares. Si ese hombre, pues que este familiar de primer grado lo haya tenido antes de los 55 años y si es mujer, que lo haya tenido antes de los 65 años. ¿Cómo podemos saber si estos síntomas leves o dolores leves pueden ser por un ataque cardíaco o no? En realidad, la única forma será hacer pruebas complementarias después de hacer una exploración física. Estas pruebas serán un electrocardiograma y una analítica de sangre en la que se piden enzimas cardíacos que nos orientarán. Ahora bien, en la exploración física lo que se puede hacer o lo que puedes hacer por tu cuenta es valorar, por una parte, si puedes manipular este dolor. Si tienes una molestia en el pecho, en el estómago, en el hombro, en los brazos, en la espalda, en el cuello, en la mandíbula, si con determinadas posturas o cambiando de posición o haciendo un masaje calma este dolor, esto va en contra de que sea un problema cardíaco, porque normalmente estos dolores de tipo cardíaco no cambian, incluso aunque sean muy leves, que me molesta aquí un poquito. Pues este dolor, aunque te hagas un masaje o que te cambies de postura, te seguirá molestando, igual que si es en un brazo o en la espalda o en el cuello o en la mandíbula. Por otra parte, hay que tener en cuenta si ha habido unos cambios inesperados, es decir, si de repente has empezado con una acidez o una dificultad respiratoria que previamente no tenías, aunque sea leve, todo esto junto con los factores de riesgo que hemos comentado, sobre todo cuantos más factores de riesgo, peor, pues entonces esto nos hace sospechar y al final tendrás que hacer estas pruebas complementarias para determinarlo. ¿En qué casos es más fácil que haya un ataque cardíaco silencioso? Se podría dar en muchos tipos de personas, pero es más probable cuando hay una afectación de los nervios que inervan
el corazón y su músculo y sus vasos sanguíneos, como por ejemplo en una diabetes avanzada. Yo he visto casos en los que no tenían apenas síntomas, solo un poco de malestar o alguna ligera molestia, y tenían, al hacer el electrocardiograma y la analítica, un infarto evidente. También con la edad avanzada. En ancianos, conforme más mayores son, también se afectan los nervios que inervan el corazón, disminuye la sensibilidad al dolor y es más probable que se den infartos o ataques cardíacos sin síntomas o con síntomas muy leves. Después, en personas con enfermedad renal crónica avanzada que están en diálisis, porque la uremia, es decir, el aumento de la urea en la sangre producida por este problema en el riñón, puede dar lugar a una disminución de la sensibilidad a estos síntomas. También personas que tienen un historial de un bypass o un trasplante cardíaco, también se afecta la inervación, es decir, los nervios que llegan al corazón, y podrían tener un infarto con mucha menos sintomatología. Y también en una hipertensión que esté muy avanzada, que haya afectado ya el corazón, también podría haber síntomas que sean menos típicos, aunque aquí serían menos frecuentes. ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? 3 cosas fundamentales. En primer lugar, el conocer los síntomas tanto típicos como atípicos y estos factores de riesgo para saber si nosotros estamos dentro de esta situación y así poder consultar rápido. En segundo lugar, el llevar un estilo de vida saludable. Ya hemos hablado siempre de evitar hábitos tóxicos, como por ejemplo el tabaco, el alcoholismo, cuestiones de este tipo, pero también el controlar la hipertensión, el colesterol, el sobrepeso, y llevar un estilo de vida saludable en general, con unas relaciones sociales adecuadas, el aprender a relajarse, a gestionar el estrés y a dormir bien. Y en tercer lugar, si ya has tenido un problema cardiovascular importante, el seguir las recomendaciones y la medicación que te ha pautado el médico y concretamente el cardiólogo, porque tienes alto riesgo y lo que se busca es prevenir que pueda repetirse una situación de este tipo. Te dejo aquí otros vídeos sobre el infarto agudo de miocardio y los síntomas típicos para que puedas repasar y profundizar en estos temas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.